Amigos televidentes, estamos de regreso en DGII 360 y en este momento nos encontramos en compañía de la doctora Berenice Barinas, quien es directora ejecutiva de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. La doctora Barinas es doctora en Derecho con un máster en Diplomacia. Bienvenida a DGII 360. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa DGII 360. Un placer compartir con todos ustedes pues muchas informaciones. Nos gustaría saber, a propósito de que estamos celebrando la Semana contra la Corrupción en esta Dirección General de Impuestos Internos, ¿cuáles son esas gestiones que se están llevando a cabo desde la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental en la lucha anticorrupción? Bueno, son muchas, podemos puntualizar unas cuantas. Lo primero es que la República Dominicana actualmente está justamente en la etapa de la respuesta a la lista amplia de verificación del cumplimiento, nada más y nada menos que de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Justamente estamos trabajando en los capítulos 2, que tiene que ver con la prevención, y el capítulo 5, que tiene que ver con la recuperación de los activos. De esta manera, la República Dominicana entonces puede medir el nivel en el cómo ha ido avanzando en la implementación de la prevención al combate y el combate a la corrupción. De igual manera, algo que podemos destacar es cómo vamos haciendo más progresivo lo que es el acceso a la información pública. Cuando hablamos de corrupción, los temas de transparencia, la eficiencia, la integridad son fundamentales. No puede haber una sociedad sana si hay opacidad. Entonces, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental trabajamos justamente para lograr elevar esos niveles de transparencia a nivel de todas las instituciones públicas. Ustedes son el órgano rector de las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo que tiene pues cada institución del Estado. Y nos gustaría saber cuál es el impacto que tienen desde su punto de vista estas comisiones en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Fíjense que nosotros hemos transformado todo el criterio de lo que eran las antiguas comisiones de ética y ahora comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. Nosotros creemos que es importante que podamos desde la administración pública controlar a través de lo que es el cumplimiento normativo. Donde quiera que hay corrupción es que una norma no se cumplió. Entonces, estas nuevas estructuras que están conformadas ya no solamente por algunos de los grupos ocupacionales, sino ya ahora por todos los grupos ocupacionales, acompañadas de un cuerpo técnico en cada uno de los puntos donde puede existir ese riesgo de corrupción administrativa, compras y contrataciones, presupuesto, los activos fijos, los contratos. Y de esta manera, entonces, poder a través del componente de las competencias adecuadas para hacer su trabajo, poder lograr pues prevenir la corrupción administrativa desde todos los ámbitos donde pueda existir esa vulnerabilidad. Estas comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo entonces tendrán en sus manos herramientas importantes como son no solamente el Código de Integridad, que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, se van a subir de forma masiva en todos los portales gubernamentales, todas las instituciones públicas de poder ejecutivo que tienen sus comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, que son en este momento 110, en 110 instituciones gubernamentales que cuentan con sus comisiones, se van a subir de forma masiva los borradores de los códigos de integridad, de tal manera que se pueda generar un proceso de consulta, de un proceso de enriquecimiento, para que entonces el año que viene, durante el primer trimestre, puedan entonces aprobarse definitivamente estos códigos de integridad y con esta pieza valiosa, entonces poder continuar generando esa integridad tan importante que se debe gestar desde lo interno de todas las instituciones públicas. Y qué interesante que usted menciona que donde quiera que hay corrupción es que una norma no se cumplió. O sea, que este acompañamiento pues incluye precisamente velar porque se cumplan las normas y al mismo tiempo ofrecer las herramientas
para que las comisiones puedan hacer su trabajo. Pero además del trabajo con las instituciones del Estado y con las comisiones de integridad gubernamental, ustedes trabajan con la sociedad civil, trabajan también con organismos internacionales, y nos gustaría conocer más detalles de cuáles acciones llevan ustedes a cabo con la sociedad civil, con estos organismos, y cuál es la importancia que tienen esas acciones a nivel de ética y de fortalecimiento de la transparencia. Es sumamente valioso. La República Dominicana no contaba con un foro multiactor para el gobierno abierto y actualmente cuenta con un foro multiactor para el gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en República Dominicana nosotros tenemos normada la gobernanza, esta relación entre el gobierno y la sociedad, de tal manera que podamos impulsar políticas públicas que se normen por los principios del gobierno abierto, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la innovación y el eje transversal de la tecnología. De esta manera, entonces, en este foro multiactor, que se puso en vigencia a través de un decreto presidencial, el decreto 713-21 y el 922, son dos decretos, y este decreto, pues, instruyó a que se gestara el foro multiactor a través de un proceso participativo. Es un proceso que se hizo a través de elecciones libres, donde todos los diferentes actores, por eso es multiactor, que impactan las políticas públicas, que impactan los servicios, que impactan la sociedad en sentido general, pudo postularse, se eligieron entre ellos mismos, y así entonces la República Dominicana cuenta con un foro multiactor donde no es el gobierno que decide, sino que es la propia sociedad que decide los que van a ser o quienes lo van a representar. El foro multiactor, como su nombre lo dice, entonces está compuesto por sociedad y por gobierno y en igualdad de condiciones, la misma cantidad de miembros de gobierno y la misma cantidad de miembros de sociedad civil. Y precisamente en ese proceso de fortalecimiento, de la transparencia, de la ética, se habla mucho recientemente de gobierno público, de gobierno digital, de gobierno abierto, y parecería que todo es sinónimo, pero no lo es. Así que nos gustaría aprovechar todo su conocimiento para que le explique a los amigos televidentes la diferencia entre estos conceptos y cuál es la importancia que reviste cada uno de estos megaproyectos, porque estamos hablando de proyectos y de avances muy ambiciosos para el fortalecimiento de la ética en la República Dominicana, que usted explicara cuál es la importancia de estos conceptos en la lucha contra la corrupción. Queremos, justamente ahí reside, en que no sean conceptos. El gobierno electrónico habla de tecnología. Es el uso de la tecnología para diferentes aspectos de los servicios públicos de la sociedad. Pero cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de una cultura. Hablamos de una cultura que involucra necesariamente la participación de las personas, la colaboración de las personas, la innovación, las buenas ideas, ese es un lema, viene de todas partes, y la tecnología entonces queda como un eje transversal. Un eje transversal porque en la actualidad, para poder impactar de una forma más inclusiva la sociedad y para poder lograr los fines que se propone el Estado y que se propone la administración, necesariamente puede y debe tener de la mano esta herramienta que nos brindan los nuevos tiempos para poder alcanzar estas metas de una forma más inclusiva. Entonces, gobierno abierto es una etapa más allá de gobierno electrónico porque ya nos habla de una cultura que se está construyendo. Berenice, ¿cuáles han sido los principales logros de la actual gestión y qué nos falta como país para llegar a ese ideal de un país lo más cercano posible a libre de corrupción? Siempre vamos a estar avanzando y yo creo que nunca debemos dar por sentado nada, sino que debamos seguir avanzando siempre para poder mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Son muchos los logros que se pudieran mencionar, pero a mí me gustaría enfocarme en lo que tiene que ver con los datos, porque para tomar mejores decisiones públicas y para que la ciudadanía pueda tomar medidas y que pueda ejercer de forma mejor
sus derechos, necesita conocer, necesita tener información pública. Y un esfuerzo que está haciendo esta administración es justamente fortalecer ese derecho de acceder a la información pública a través de los datos abiertos. La República Dominicana no contaba con una política nacional de datos abiertos, ya cuenta con una política nacional de datos abiertos que se puso en vigencia a través de un decreto este año, 2022, justamente el 1 de marzo de 2022, el decreto 103/22. Y con esta política nacional de datos abiertos, entonces se crea por primera vez la Comisión Nacional de Datos Abiertos, también un esfuerzo gobierno-sociedad. ¿Y por qué entendemos que esto es valioso? Porque no basta con que existan datos disponibles, no basta con que se publique información. La información que se publique tiene que ser relevante, tiene que ser útil. Si se publica información que no es útil, nadie la va a utilizar y no tiene ningún valor. Y la idea fundamental de la publicación de datos que están en manos del gobierno, es que esos datos sean útiles para que puedan ser reutilizables y para que todos, desde diferentes esferas, desde diferentes ámbitos de acción, puedan agregarle el valor, ya sea un valor social, ya sea un valor económico, porque de eso se trata, para poder lograr el progreso, para poder lograr que la calidad de vida se aumente progresivamente y de forma equitativa, los datos de calidad a través de un régimen ahora que se hace posible en esta Comisión Nacional de Datos Abiertos, que coordina la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, permitirá que la información sea útil para que pueda ser reutilizada. Muchísimas gracias, Berenice. Amigos, acabamos de conversar con la doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más contenido en DGII 360. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.